este instante. Buenas noches a todos. Pablo Lischinki por aquí, desde Uruguay. Por aquí estoy yo, Camilo Velázquez, desde Bogotá, Colombia. Un Bueno, gusto estar aquí con ustedes. les contamos algunos temas logísticos del webinar. Vamos a estar hablando por aproximadamente unos media horita, 20 minutos, algo como eso. Eh, para interactuar con ustedes vamos a utilizar principalmente el chat. Entonces, cualquier duda, pregunta, intervención que quieran hacer, junto con Pablo vamos a estar atentos al chat para ir respondiéndola a medida que avance el webinar o bien al final del mismo. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Esta es un webinar con motivo de nuestro aniversario de CLEAR, 10º aniversario, y decidimos llevar adelante esta iniciativa de compartir con ustedes algunos temas. Y bueno, este es uno que nos llama mucho la atención a Camilo y a mí, y bueno, aquí estamos para conversar un ratito sobre less is more. Es una frase que se repite mucho en el entorno de este enfoque, de este framework. Y desescalando la complejidad es, bueno, justamente uno de los focos más importantes de este framework de escalamiento es intentar, en la medida de lo posible, desescalar la complejidad y hacer las cosas más simples. Bueno, ¿por qué Scrum? Básicamente, el LESS significa Large Scale Scrum y bueno, está basado básicamente en utilizar Scrum en escala para más de un equipo. Y consideramos que Scrum, LESS considera que Scrum es la base de todo, en el sentido de que tiene un equilibrio ideal entre principios y prácticas concretas, y está muy basado en lo que llamamos el control empírico de los procesos, es decir, y básicamente los principios son la transparencia, la inspección y la adaptación. Y es un framework porque está intencionalmente incompleto, es decir, eh, por eso no lo llamamos una metodología, sino que hay una cantidad de cosas no definidas, no prescriptivas, que justamente deja espacio para aprender y mejorar continuamente, y para que creen cada quien en sus contextos y en sus empresas, en sus desarrollos, el contexto apropiado, ¿no? Eh, entonces, exactamente. Entonces, donde los procesos, digamos, Scrum lo que hace es justamente adaptarnos está hecho, es un framework diseñado para hacer frente a contextos complejos, en donde justamente no hay procesos muy definidos y no hay detalles en todas las cosas, ¿no? Entonces, LESS se basa en Scrum y por lo tanto hereda de Scrum ese enfoque, esa visión. Bien, buenísimo. En este punto quisiéramos dejarles una pregunta para que vayan interactuando con nosotros por medio del chat y es, ¿para qué o por qué escalamos? ¿Cuáles son las razones por las que ustedes están en algún proceso o han escuchado sobre escalamiento? ¿Cuál es la razón del por qué escalamos? Los que se animen pueden irnos escribiendo por el chat. Bueno, poca participación, están un poquito tímidos por hoy. Bien, entonces les voy a contar un poco yo de por qué son las razones más comunes por las que escalamos, ¿no? Digamos que algo que suele suceder muy a menudo cuando estamos utilizando Scrum, como decía Pablo hace un ratito, Scrum tiene un conjunto de reglas, pero está incompleto por diseño, ¿no? Digamos que una de las grandes ventajas de Scrum es que funciona muy bien
pero no ha resuelto ese tema de, bueno, ¿y qué hacemos cuando tenemos productos más grandes, no? Por aquí participa Juan y nos dice, nosotros queremos escalar porque somos muchos grupos trabajando en el mismo producto. Perfecto, ¿no? Entonces esa es como la razón. Entonces tenemos un producto con una amplitud bastante grande, es un producto muy grande. Eh, un producto que no puede hacer un solo equipo, ¿no? Entonces esa es la razón más común por la que solemos escalar en la agilidad. En ese sentido, una de las cosas que propone Scrum y que propone también Les, es que vivimos en un mundo complejo, ¿no? En ese sentido, la agilidad llegó para reducir la complejidad que nos rodea, ¿no? ¿Cómo reducir la complejidad que nos rodea? No sé si hayan escuchado hablar quizás un poco del marco Cynefin de Dave Snowden. Entonces, como para hacerles un resumen así a grosso modo muy rápido de Cynefin. Cynefin funciona catalogando la complejidad como en distintos estados, ¿no? Entonces tenemos los estados simples, en los cuales podemos decir fácilmente que tenemos una causa y tenemos un efecto. Un ejemplo de esto es una suma, ¿no? Pues la suma es que yo voy a sumar 1 más 3 y el resultado es 4, ¿no? Y si vuelvo a sumar 1 más 3, el resultado siempre va a ser 4, ¿no? Yo puedo predecir fácilmente un efecto con la causa de tengo. En este sentido, utilizamos las mejores prácticas, ¿no? En este caso, la mejor práctica es la de la aritmética. Luego tenemos el dominio de los problemas o de lo complicado, ¿no? En lo complicado lo que tenemos es que una causa puede generar distintos efectos, ¿no? Un ejemplo claro de esto es lanzar unos dados en el casino. Si han visto, hay una película de juegos de azar, como la probabilidad del número que caiga lanzando 2 dados, siempre la probabilidad más alta está en el número 7, entonces por eso el famoso de lanzan los dados y le apuestan al número 7, ¿no? Entonces al apostarle al número 7, me garantiza la próxima vez que yo lance los dados me va a salir un 7, y no, la respuesta es no. Pero, ¿qué es lo que tengo? El uso de las probabilidades, ¿no? Dada una causa, que es lanzar 2 dados, yo puedo decir cuáles son los posibles efectos y el que más posibilidades tiene de surgir. En este caso utilizamos las buenas prácticas. Para eso serían las reglas de la estadística, ¿no? Pero luego tenemos otro tipo de problemas, que son los problemas complejos, ¿no? Lo que pasa con los problemas complejos es que no podemos asociar fácilmente una causa y un efecto. Entonces lo que tenemos es la incertidumbre y lo único que nos queda es la inspección y la adaptación. El ejemplo claro es tomar un taxi a las 6 de la tarde, yo creo que en cualquier ciudad de Latinoamérica, de hecho, lloviendo, ¿no? Un viernes, ponele. Entonces, es algo difícil, ¿no? Como que no existe una mejor práctica, no existe la buena práctica. Lo que nos queda es la inspección y la adaptación. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, yo lo primero que hago es miro mi aplicación de Uber, por ejemplo, y, uy, la tarifa está altísima y no hay autos disponibles. Entonces, basado en esa información que tengo, tomo una siguiente decisión. La siguiente decisión que tomo es, bueno, entonces ahora voy a salir a la calle y voy a tomar un taxi. Veo que adelante de mí hay 2 personas. Como hay 2 personas adelante de mí, lo que hago es tomar otra decisión y es me hago adelante de esas otras 2 personas. Entonces, lo que tenemos es que, dado un efecto, yo puedo decir claramente cuál fue su causa. En este caso, yo solo puedo decir cuál fue la práctica que me funcionó cuando estoy en mi casa, ¿no? En ese caso, tenemos las prácticas emergentes. Y por último, tenemos el dominio de lo caótico. En lo caótico es como que tenemos muchas causas, tenemos muchos efectos, pero no parece que estén relacionadas entre sí. El ejemplo claro de esto es cayó un meteorito cerca a donde se encuentran ustedes en este momento. Imagínate que cayó un meteorito cerca de donde están y es como, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Nos da espacio para la inspección y la adaptación? Y la respuesta suele ser no, ¿no? Es como cuando cae un meteorito, es como lo único que nos queda es reaccionar en ese momento, tomar acciones. No nos queda tiempo para ponernos a analizar qué fue lo que sucedió y tomar una decisión. Simplemente reaccionamos para intentar salir del caos, ¿no? En ese sentido, tenemos las prácticas novedosas. Y por aquí en el centro tenemos lo que llamamos el desorden. El desorden es todo eso que todavía no tenemos suficiente información para catalogarlo en ninguno de estos 4. Aquí lo interesante es por qué les estamos hablando un poco de Cynefin tan rápido y por qué lo asociamos también con LES, ¿no? Porque principalmente
la agilidad funciona en esta parte de acá, entre lo complejo, tomando un poquitito de lo complicado y muy poquito también de lo caótico, pero principalmente acá, en lo complejo, ¿no? Entonces vivimos rodeados de complejidad. Y cuando hablamos de escalado, lo que estamos haciendo es sumarle más complejidad a nuestro proceso de desarrollo, ¿no? Como, bueno, si trabajar en Scrum nos genera una complejidad que son máximo 9 personas trabajando en un producto, ¿cómo será 20 personas trabajando en un solo producto, o 50 o 100 personas trabajando en un producto? En ese sentido, algo que nos plantea Les como una de sus bases y muy importante es que antes de escalar tenemos que pensar en cómo desescalamos esa complejidad, ¿no? En vez de preguntarnos todo el tiempo qué es lo que tenemos que hacer para generar más equipos trabajando sobre un producto, es preguntarnos constantemente, ¿será que este producto que estoy haciendo, será este proyecto que estoy llevando adelante, lo pueden hacer menos personas? ¿Puedo quitarle complejidad? En ese sentido, tenemos que LESS, como les decía Pablo hace un rato, es Scrum escalado. Entonces, el éxito del Large Scale Scrum es que logra el mismo balance, pero que, construyendo productos más grandes, ¿no? Entonces, como lo que vamos a hacer todo el tiempo en LESS es Scrum, básicamente. En este sentido, LESS no tiene respuestas definitivas, ¿no? Y es como para las personas que buscan recetas, cuando digo recetas, las recetas, volviendo a esta diapositiva, están mucho más del lado de lo simple y de lo complicado, ¿no? Es como cosas que podemos predecir fácilmente, pero resulta en la agilidad y en los procesos de negocio en los que vivimos actualmente o en los que solemos movernos, rara vez nos movemos dentro de lo simple y lo complicado, más bien nos movemos muchísimo dentro de lo complejo e incluso dentro de lo caótico, ¿no? En ese sentido, LESS no pretende dar recetas, no pretende dar una respuesta o tener procesos demasiado definidos, porque al igual que Scrum, LESS está incompleto por diseño, porque LESS simplemente es Scrum. Entonces, para personas que buscan una receta, bueno, LESS no suele ser la solución. En ese sentido, tenemos también que LESS tiene como 3 grandes consideraciones que yo quisiera contarles hoy. Bueno, hay un montón de consideraciones, pero hay 3 principales que yo quisiera contarles. La primera es que LESS debe ser simple, ¿no? Es como el motivo también por el que queremos contarles un poco en este webinar. Y es que al escalar en grandes organizaciones, una de las grandes tendencias es agregar roles nuevos, agregar nuevos artefactos, agregar nuevos procesos. Como lo plantean Craig Larman y Bas Bot, que son los creadores de LESS, es que esto debe evitarse para que el grupo de productos pueda crecer y pueda gestionarse de forma empírica, tal cual como lo hace Scrum. La mayoría de los otros marcos de escalamiento caen en la trampa de proporcionar un proceso muy definido, y eso es algo que se quiere evitar siempre en LESS, ¿no? La segunda consideración a tener en cuenta es que es el mismo proceso, pero a una escala mucho más grande, ¿no? En lugar de tener Scrum como un bloque de construcción para un marco de escalado, tenemos que mirar Scrum y para cada elemento preguntarnos por qué está ahí, ¿no? Seguido de si tenemos más de un equipo, cómo podemos lograr el mismo propósito, pero a una escala más grande. El ejemplo de esto es por qué hacemos la retrospectiva, por qué hacemos la review y cómo podemos hacer esto a una mayor escala. No es inventarnos una nueva solución, sino si ya sabemos que Scrum funciona, cómo hacemos una retrospectiva, pero a gran escala, ¿no? Y luego de eso, la tercera consideración es que debemos separar los elementos opcionales a otra cosa que se llama less huge. Entonces aquí les contamos que LESS se divide como en 2 partes, ¿no? Y para no sumarle complejidad, lo que se crearon Bas Bot y Craig Larman es que por un lado tiene LESS, que LESS funciona hasta 8 equipos trabajando en un solo producto. Para equipos que tienen más de 8 productos, más de 8 equipos y trabajando en un solo producto, crearon algo que se llama less huge. Hoy vamos a hablar solamente de LESS. ¿Por qué hicieron esto? Y esto es importante también entenderlo porque esto nos ayuda a reducir complejidad. Muchas veces lo que hacen en los frameworks de escalamiento es que dicen, bueno, este es el framework completo, gigante, tiene nuevos artefactos, nuevos roles, nuevas cosas. Somos conscientes en LESS de que vamos a necesitar quizás agregarle cosas para intentar reducir complejidad de otras maneras. Pero en vez de ponerle cosas opcionales, lo separan en 2 frameworks, que es LESS y less huge. Cuando tienes un problema demasiado grande, un producto de una amplitud demasiado alta, entonces ahí sí piensan en less huge y agregar nuevos roles. Antes no.
Listo. Estás muteado. Aló, sí, perfecto. Buenísimo. Entonces, como les comentaba Camilo, fue creado por dos autores que se llaman Craig Larman y Buzz Vod, que han escrito 3 libros desde lo que va eh, en este tiempo, antes de la creación, durante la creación de LES. El primer libro salió en el 2008, el segundo en el 2010, y el último libro que resume un poco y que da un poco, lo presenta de una manera un poco más amigable, digamos, es un libro del 2016, que es Large Scale Scrum. Entonces, estos autores, a medida que experimentaron mucho escalando Scrum en proyectos reales, o sea que esto no nace debajo de la manga, esto sale de una experiencia vivida y de mucho experimentar. Y entonces crearon en el tercer libro, que es el más nuevo que les estoy comentando, aprendieron y se ajustaron y empezaron a adoptar además, algo que usamos mucho en la agilidad y que hacemos mucha referencia, y es un modelo de aprendizaje que se llama Shu-Ha-Ri, y ese modelo de aprendizaje que viene de las artes marciales, entonces que dice que siempre que aprendemos algo nuevo, pasamos como por etapas, y en la primera etapa Shu, digamos, está bien seguir las reglas y tener pocas reglas y seguirlas, porque estamos en fase de aprendizaje. En la segunda fase, que llamamos la etapa Ha, el llamado es rompe un poco las reglas y empieza a descubrir. Y la última etapa, que llamamos Ri, eres ya un maestro y construye tu propio camino, digamos, ¿no? Entonces, adoptando ese framework de aprendizaje, los autores en el último libro organizaron la presentación y toda la forma de explicar estos frameworks, lo arreglaron un poco alineado a esa manera de verlo. Pero tiene 2 componentes de base que también la tienen Scrum asimismo, ¿no? Que son la excelencia técnica, por un lado, y prestarle muchísima atención a la excelencia técnica significa a todas las prácticas de desarrollo ágil de software y a DevOps y las prácticas de ese tipo, ¿no? Y automatización de pruebas, continuous integration, continuous deployment, DevOps y demás. Entonces, eso es súper importante y es como que una base, como una línea de base. Y la segunda es un mindset de experimentación. Y como decíamos hace un rato, estos frameworks no te dan una receta, no te están diseñados a propósito sin darte todas las reglas, y por lo tanto están abiertos a que tú crees tu propio camino y empieces a experimentar. Entonces, hay una esencia mínima de escalado, que es lo que se presenta en los libros, que está basado en principios, que es lo que está en el centro de esos círculos y el corazón. Luego está el framework básico de LES, y luego presentan reglas y guías, ¿no? En ese sentido, entonces, eh, lo que está haciendo las reglas y las guías es justamente apoyar ese enfoque de Shu-Ha-Ri que les decía. Entonces, las reglas son para seguirlas al principio en nuestro proceso de aprendizaje, pero cuando ya tenemos cierta práctica, nos apoyamos más en las guías y en los principios y en los experimentos que podemos hacer. Esos experimentos es un llamado a la acción a probar cosas y que no sabemos si van a funcionar bien o no de antemano, pero son cosas que vale la pena probar, ensayar, y en su contexto, con sus equipos y en sus sistemas, en la visión sistémica. Eso es algo que no hemos hablado mucho, pero ahora viene una lámina con los principios y vamos a hablar un poquitito de eso, pero en sus contextos, experimentar y aprender de eso, ¿no? Entonces, eso es un poquito, esta figura que está en la mano derecha de esta slide, resume un poco esta visión de cómo está construido el framework y presentado en el último libro también.
Cami. Perfecto. Entonces estos son los principios que estábamos hablando y varios de ellos hemos hablado ya, porque por ejemplo el primero que está arriba es LES, es Scrum, básicamente, uno de ellos. Y por lo tanto, si ven a la izquierda el primero, dice Empirical Process Control, es una de las bases, la base de Scrum, la transparencia en la inspección y la adaptación, está eso también básico, pero aparecen cositas nuevas. Y como por ejemplo, una muy importante que aparece a mano derecha y es en la cajita del regalo y 360, es un foco en productos completos, ¿sí? Eh, y eso vamos a hablar en un ratito. Customer Centric, centrado en los usuarios, eso es algo que también venía estaba implícito en Scrum, pero aparecen cosas como teoría de colas, que nos ayuda a priorizar, System Thinking, que significa que eh, vamos a utilizar el enfoque sistémico, holístico, para analizar muchas de las acciones y los experimentos que podemos llevar adelante y entender el por qué el framework se tomaron ciertas decisiones y tiene ciertas reglas como están establecidas hoy en día. Claro, Lean Thinking, el pensamiento Lean, está muy presente también, y todo lo que es la mejora continua, que también está, digamos, en todos los métodos ágiles, pero aquí también está súper presente. Entonces, son los principios de LES. en ese sentido, intentando hacer un poquito más de hincapié en esa parte de System Thinking, una de las cosas que me gusta a mí mucho de LES es que no peca en la decisión de este es el framework que nosotros tenemos y lo hemos construido porque tenemos mucha experiencia en agilidad y mucha experiencia en escalada. Y lo que nos propone el sistema, por medio del pensamiento sistémico es entender por qué hacemos lo que hacemos, que es como démosle un poquito la pausa antes de entender si ese es el framework de escalado que necesitamos, demos un poquito la pausa antes de entender si X práctica de Safe, de DAT o de Netsus la necesitamos o no la necesitamos, ¿no? Como que nos ayuda a tomar decisiones mucho más conscientes. En la presentación les dejamos como un link para que puedan profundizar un poco más en System Thinking, pero básicamente trata de por qué tomamos las decisiones que tomamos, ¿no? ¿Por qué tenemos un Product Backlog? ¿Por qué tenemos un solo Product Owner? Cosas de ese estilo. Bien, les vamos a contar un poquito de cómo funciona LES. Esto también va a ser como un brochazo muy rápido para que ustedes queden con las ganas también de investigar un poco más de cómo va. Si quieren profundizar también en por qué se toma cada una de estas decisiones, pueden entrar en les.works. Ahí estamos los ejercicios de por qué se necesita, por ejemplo, tener un solo Product Owner. Entonces, en este sentido, lo que nos propone LES es que tenemos un solo Product Owner para un producto. ¿Bien? Y ese Product Owner tiene un único Product Backlog que va a compartir varios equipos, ¿no? En ese sentido, tenemos como que se parte en dos partes el planning. Tenemos el Sprint Planning 1, que es en la parte en la que se dividen cuáles son las características que van a tomar cada equipo, y el Sprint Planning 2, que es como la planeación del equipo, ¿no? Muy parecido a Scrum, de hecho, es como que hasta aquí no vemos absolutamente ningún cambio. El único cambio grande que tenemos por ahí es que el Sprint Planning 1 lo hacemos todos los equipos juntos, ¿no? Y por ahí el Sprint Planning 2 se puede hacer o un equipo solo o varios equipos si es que están trabajando en una misma característica, de lo cual igual vamos a hablar de todo un ratito. Cada equipo tiene un Sprint Backlog, pero todos le estamos apuntando a tener un solo producto potencialmente entregable al final del sprint, ¿no? En ese mismo sentido. Tenemos algunas reuniones de coordinación, tenemos algunos roles interesantes como los viajeros. Entonces, un viajero lo que nos ayuda también es, digamos, si hay una persona que tiene un conocimiento muy alto de un componente en la organización o un equipo nada más tiene conocimiento de un componente, es como lo que hacemos es que cambiamos personas de equipos por una cantidad de tiempo para que aprendan también y hagan otro tipo de características. Eso nos garantiza que podamos hacer un producto y que cualquier equipo pueda tomar cualquier característica, ¿no? No hay roles demasiado raros, digamos que el viajero es como uno de esos roles distintos. Luego tenemos otro
que se llama el mentor componente, del cual no vamos a hablar mucho. El Scrum Master hace exactamente lo mismo que hace el Scrum Master, pero tiene como también esa responsabilidad de velar por ayudar en la facilitación de estos eventos que dejan de ser eventos de un solo equipo y se convierten en eventos multi-equipo, lo cual le suma como una complejidad bastante alta. Luego tenemos una sprint review que también es multi-equipo, una retrospectiva que hace cada equipo y una retrospectiva general pensando en el sistema. Y eso es todo, ¿no? Como funciona exactamente igual que Scrum. Igual en un cachito les vamos a dar como un poco más de detalle de cómo funcionan mejor estos eventos. Entonces, en esta parte le queremos hacer una preguntita que también podemos participar en el chat si quieren. Ustedes, la pregunta es, ¿ustedes trabajan en proyectos o en productos? ¿Y por qué? ¿Alguien quiere contarnos algo? ¿La visión en sus contextos laborales es más orientada hacia proyectos o a productos? Bien, Catalina nos dice, hacia productos, se trata de evolucionar ese primer MVP. Ok, productos. ¿Alguien más? Cristian Pineda nos dice en producto, aunque como no hay retroalimentación de negocio, se transforma en proyecto, tema para mejorar. Ok. Bueno, uno de los principios de LES es que se trata, mm, digamos, Scrum, hace unos años cuando nació Scrum como tal, y lo pueden ver en el histórico en scrumguides.org, pueden ver que aparecía mucho el tema de que estaba orientado hacia desarrollo de proyectos complejos. Y luego eso fue corregido en las últimas ediciones y digamos, se centró en contextos en donde se desarrollan productos complejos. Y la diferencia es bastante notable, digamos, la diferencia entre proyectos y productos es importante y Les hace énfasis importante en eso porque dice que tienen una visión de un, de un producto completo. Significa que cómo vamos a definir los productos es un tema importante y un punto de decisión. ¿Podés pasar a la siguiente, Cami? Y entonces, ahí hablamos de proyectos a productos, es decir, pasar de una visión de proyectos a una visión de productos que están centrados en los clientes. Y como les decía, la definición del producto es un tema importante y él, de alguna manera, gracias, eh, propone que la definición de producto sea lo más amplia posible y centrada, que permite que sea más centrada en los clientes y en los usuarios finales. Perdón. Una definición amplia nos ayuda a varias cosas. Una de ellas es a centrarnos en clientes reales y a centrarnos en los clientes finales lo más posible. Y eso puede ser variante, digamos, podemos hacer una definición de producto hoy en día o arrancando y después, poco a poco, ir ampliándola para incluir algunos aspectos que pudimos haber dejado fuera inicialmente. Y entonces es bastante natural en empresas que empiezan a llevar adelante una implementación de LES, es que al mediano plazo o largo plazo pasen al framework de Less Huge, que son para productos más grandes, porque empiezan a abarcar otras cosas que habían quedado fuera.
Y esa definición nos ayuda a determinar la cantidad de cambio organizacional. Y entonces, por eso también es importante. Porque cuando definimos productos más amplios, entonces el framework nos va a enfocar en que reduzcamos la complejidad organizacional que está por detrás, que reduzcamos los roles que van a estar involucrados. Por ejemplo, si hacemos un montón de productos chicos, vamos a tener una cantidad de interacciones y de dependencias y de roles que van a estar jugando, mientras que si hacemos un producto más amplio, vamos a tener una visión mucho más compartida y vamos a tratar de disminuir la complejidad desde el punto de vista organizacional que soporta a ese desarrollo de producto. En la siguiente lámina es lo que les estaba comentando, que las definiciones más amplias nos habilitan a eso, ¿no? Tener productos más orientados al cliente. Otro asunto súper importante, y ya lo comentó Cami, es que al tener un solo backlog y un product owner, entonces tenemos varios efectos orientados a eso, y uno de ellos es que hacemos la optimización global del product backlog y no una optimización local, es decir, cuando tenemos varios equipos trabajando sobre backlog separado, lo que va a suceder muy frecuentemente es que algunos equipos van a estar trabajando sobre cosas que no son lo más importante, que no es lo óptimo para la empresa, para la organización. Entonces, al tener un solo backlog y tener todos los equipos trabajando sobre un backlog, nos va a permitir una priorización más global y no optimizaciones locales. Eso además pasa por un paso intermedio que es también muy importante en LES, y es que al tener equipos que trabajan sobre un solo backlog, rompemos con los esquemas un poco tradicionales de dividir los productos por componentes o por capas o por áreas de negocio, y hacemos una visión mucho más global, pero esos equipos tienen que tener una visión, una composición que lo llamamos feature teams, equipos que trabajan en features, y que de alguna forma esos equipos tienen que estar formados y capacitados para poder llevar adelante y tomar cualquier ítem del product backlog. Y entonces, de alguna forma, optimizamos que con cualquier equipo podemos tomar cualquier ítem del product backlog. Y eso, este enfoque también en un solo producto nos ayuda a resolver dependencias, a evitar cosas como el código duplicado y, como les decía, a crear organizaciones más simples. ¿Cami? Uy, perdón, ya estaba hablando y estaba muteado. Bien. Bueno, ya les contamos un poco de qué va LES, por qué toma algunas decisiones. Ahora, para cerrar, digamos que el webinar es bien cortito. Si tienen ganas de profundizar más en LES, de mínima nos vemos en el Ágiles Colombia, los que vayan a ir, que voy a estar hablando mucho más de LES. Quería contarles un poco de cómo anda LES en la práctica, ¿no? Porque, digamos, Pablo hablaba hace un ratito sobre el Arman y Bassbot, que ellos crearon un poco estas guías para implementarles pensando en Shuhari. Digamos que nosotros hemos recorrido algún camino también implementándoles y les contamos como algunas cosas interesantes, parte de lo que nos cuentan los autores y parte también de lo que hemos vivido. Entonces, ¿cómo funciona más o menos un planning? Un planning más o menos viene siendo como este gráfico que está acá. En este gráfico tenemos a nuestro Product Owner que tiene su Product Backlog, y a esta reunión quienes asisten puede ser o el equipo completo o representantes, ¿no? Digamos que pueden ser, eso depende muchísimo también, al menos en la práctica como yo lo he vivido, muchísimo de cuáles son los espacios que contamos en la organización, ¿no? Muchas organizaciones no tienen espacios demasiado grandes en los que podamos incluir a todas las personas, o hacer una reunión con 100 personas va a hacer que sea demasiado complejo, ¿no? Entonces, en esta versión, que es less solito, sin pensar en less huge,
Si tenemos 8 equipos, va a ser complicado que vayan todas las personas del equipo porque va a ser que sea muy complicada la facilitación. Entonces, lo que hacemos es llevar representantes. Alguna consideración importante sobre esto es que no sean siempre los mismos representantes, ¿no? Porque cuando llevamos a la misma persona, es como ya estamos haciendo de todo el conocimiento, se quede siempre en esa persona. Entonces, es importante que esas personas vayan rotando, principal que no vaya a ser un líder técnico, ¿no? En este sentido, en este Sprint Planning 1, lo que hacemos es como seleccionar y terminar de clarificar los ítems que van a entrar al Sprint Backlog, ¿no? Entonces aquí los equipos escogen cuáles son los ítems que van a tomar. En este caso, en la parte izquierda tenemos un equipo que tomó una parte de ese Sprint Backlog. Digamos, esa parte no tiene dependencias con el resto de equipos, ¿no? Entonces ellos pueden irse y hacer su Sprint Planning 2, que es el Sprint Planning 2 igualito que en Scrum, ¿no? Pero tenemos al otro lado el ejemplo en amarillo, que es los 2 equipos que tienen su Sprint Backlog, pero tienen dependencias, ¿no? Tienen cosas en común, tocan componentes parecidos, van a estar teniéndose que comunicar. Entonces, en este sentido, ellos tienen que hacer su Sprint Planning 2 juntos, ¿no? Aquí lo pueden hacer de distintas maneras, que puede ser o lo hacen en un solo espacio los dos, o uno hace su Sprint Planning 2, invita a algunas personas del otro equipo para que después tomen notas y lleven esa información al otro lado. Aquí es importante entender que cuando tenemos ese escenario de la derecha en amarillo, tenemos que tener varias precauciones durante el sprint, ¿no? Porque ejemplo de esto es tener invitados en la daily, ¿no? Eso es bien importante. Si vamos a estar trabajando en características comunes, es importante que tengamos invitados en la daily que se vayan contando qué componentes están tocando, qué problemas están teniendo, qué riesgos están viendo, ¿no? Como identificar y gestionar de manera temprana esos riesgos, ¿no? Más o menos así funcionaría una planning en LESS. Luego de la planning, tenemos, aquí vamos a hablar un poco de la review y de la retrospectiva, ¿no? Entonces, en la Sprint Review, ¿quiénes asisten? El equipo de desarrollo, el Product Owner y los usuarios y stakeholders, ¿no? Tal cual como nos lo plantea Scrum. Ya vamos a ver un diagrama que explica como algunas formas de hacerlo. Luego tenemos la retrospectiva que del equipo, que cada equipo tiene su retrospectiva facilitada por su Scrum Master. En este sentido, y de nuevo volviendo al tema del pensamiento sistémico, esta retrospectiva del equipo cumple la misma función que cumple en Scrum, ¿no? Que es generar mejora continua y cuidar las relaciones que tenemos como equipo, ese equipito Scrum de 9 personas. Pero luego tenemos otra retrospectiva que es la Overall Retrospective, ¿no? Que es cómo podemos mejorar este sistema, cómo mejoramos como equipo de LESS, cómo mejoramos como este gran equipo que somos. Entonces aquí van el Scrum Master, los Scrum Master, el Product Owner, pueden ir managers, probablemente estén involucrados en el proceso, y representantes del equipo. También es un evento que no es demasiado multitudinario. Si lo hacemos que vayan todos, también se pueden correr riesgos en la facilitación, pero podemos arriesgarnos. Digamos que yo he tenido algunas experiencias interesantes haciendo una retrospectiva con 8 equipos completos, que eso vendrían siendo unas 80, 90 personas incluso, y pueden salir cosas muy interesantes. Pero entre más crezca la cantidad de participantes de la retrospectiva, menos espacio hay para profundizar por ahí en los temas, ¿no? Y más diversidad de pensamientos va a haber. Esta hora el retrospective se suele hacer después de la retrospectiva del equipo, ¿bien? Aquí tenemos como un ejemplo también de el refinamiento del equipo. Entonces, una de las técnicas que son bien interesantes para esto es como tenemos la lista de características tentativas que vamos a probar en el siguiente sprint, y tenemos representantes diversos de los equipos, digamos como lo vemos acá, es personas de varios equipos trabajando en refinar distintas características. Esto nos garantiza que no es como un solo equipo el que tiene todo el conocimiento de una característica, sino que entre todos los equipos van a ir refinándolo. Aquí, igual que en Scrum, invitamos a stakeholders que puedan ser de importancia, como personas de seguridad, como personas de distintas áreas que nos den input para poder refinar mejor. Entonces lo hacemos así. Algunas técnicas interesantes para esto es que podemos hacer uso de alguna técnica como el World Café, ¿no? Tipo en el cual tenemos varias mesas con características que se van a refinar y el refinamiento lo vamos haciendo por partes. Es como 15 minutos, va a estar un equipo, luego esas personas rotan y se queda un representante, otros 15 minutos rotan y se queda un representante,
Así también vamos refinando entre todos. Son como algunas de las técnicas que podemos utilizar. La herramientica te da... Uy, creo que alguien por ahí está hablando. Vamos a mutearlos a todos. Listo. Entonces, seguimos. Estos son como dos ejemplos de Sprint Review, o el ejemplo de cómo es la Sprint Review también en LESS. Entonces, en este sentido, algo que puede funcionar y que es bastante interesante es tener como varias estaciones de trabajo, ¿no? Digamos, algo que hace que este tipo de eventos, y más al ser multitudinarios, 8 equipos trabajando en un producto, va a hacer que nuestros entregables en tamaño también sean demasiado grandes, ¿no? Entonces, para que estas reuniones, estos eventos no sean demasiado extensos, lo que podemos hacer es tener varias estaciones con distintas características que vayan a probar los stakeholders, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, acá tenemos pintado en la parte de la derecha, es como allá hay un televisor y están las características que se pueden probar en un smartphone, por el otro lado está un computador donde pueden ir a probarlas, y luego podemos hacer es estaciones y que los stakeholders vayan llegando, y en cada estación pueden haber representantes del equipo, por ejemplo, tomando notas del feedback que van dando los stakeholders. Bueno, más o menos esa es como una forma de hacer el sprint review. Luego podemos tener otra que es el product owner piloteando la sprint review y mandándoles, por ejemplo, un link para que todos accedan y que vayan dando feedback. Luego hay como distintas técnicas de facilitación. Incluso podemos utilizar aplicaciones para que nos den feedback en vivo del producto. Bueno, hay como múltiples formas de hacer más efectiva esta review. Y luego, por último, que yo creo que es la clave del funcionamiento del LESS y que tomemos las decisiones correctas, está el pensamiento sistémico, que ya les hablamos un poquito junto con Pablo, pero vuelvo a hacer hincapié porque como esta es la base, es de donde nace LESS realmente. Entonces, LESS ni siquiera nos propone, hagan LESS porque sí, ¿no? Aunque muchas veces vamos a tener que hacerles porque sí, que es igualito como cuando estamos aprendiendo a hacer Scrum, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago cuando estoy aprendiendo a hacer Scrum? Pues yo sigo la regla, ¿no? Scrum me dice que tiene que haber una daily, que tiene que durar 15 minutos, que tiene que ser de pie, que tiene que ser todos los días a la misma hora y en el mismo lugar. ¿Yo por qué hago eso? Pues porque tengo que hacer caso, porque Scrum dice que es así, porque la guía Scrum nos dice que así funciona. Con LESS pasa lo mismo, ¿no? Es como lo planteaba Pablo hace un rato. Nos propone una guía, nos propone algún conjunto de reglas, pero con el tiempo debemos abandonar las reglas y entender por qué hacemos lo que hacemos. Y para nosotros, el pensamiento sistémico es la base para tomar ese tipo de decisiones. ¿Y vas a comentar algo, Pablito? No, lo único que me acordé es que inclusive Larman en su curso dice en algún momento, no intenten explicarle las cosas a la gente, tienen que llevar el curso porque todo el enfoque sistémico es muy, digamos, si no explicamos el porqué de las cosas, a veces es difícil de entender. Y bueno, nada, por eso es que están en 3 libros todas las cosas, ¿no? Digamos. Hay un libro de ellos que está muy a profundidad todo lo que es el enfoque sistémico aplicado a Scrum y cómo escalar y por qué, ¿no? Básicamente. Genial. Eso. Bueno, acá les vamos a subir la presentación probablemente en el link de YouTube que va a quedar. Y bueno, ahí les pasamos un poco los enlaces que les ayudan a profundizar un poquito más. Bueno, por último deberíamos preguntarles si tienen, valga la redundancia, alguna pregunta, algún aporte, alguna reflexión que quieran compartir con nosotros. Pueden hacerlo por el chat o si levantan la mano podemos ponerles audio también. Creo que están levantando la mano por acá. Te voy a dar audio, René. No sé si habrá sido a propósito o no. Hola, Cami. Hola, René. ¿Qué tal todo? Cami, una pregunta así muy particular. Al tener tantos equipos trabajando en el mismo producto, en la misma compañía, ¿cómo resolvieron el tema de poderlos juntar? Que es uno de los grandes problemas.
poder juntar a todas las personas en los diferentes momentos o que se puedan sincronizar todos esos equipos. No sé, me suele pasar que problemas de salas, problemas de muchas otras índoles y que no me rompan ese sistema con el que están trabajando. Claro. Bueno, ahí hay como varias consideraciones a tener en cuenta, por eso cuando les decía sobre cómo son estas reuniones en la práctica, es como depende mucho también de cuáles son los espacios que tiene la organización. En ese sentido, algo que yo suelo tener mucho en cuenta es como quiénes son nuestros sponsors, ¿no? Es como tenemos que tener un sponsor que crea bastante en la agilidad y que crea bastante en la adopción del LES, ¿no? Es como tenemos que vendérselo de alguna manera también a esa persona para que nos ayude a conseguir eso. Principalmente porque comenzar a implementarles requiere un cambio de paradigma bastante grande. Pensar que tenemos un solo product owner trabajando en un solo product backlog, que los equipos van a estar trabajando no por componentes, sino que cada equipo puede tomar, tenemos equipos de feature teams, que cualquier equipo puede trabajar en cualquier característica, digamos que no es tan fácil de aceptar. En mi experiencia, a los que les funciona mejor este tipo de iniciativas son a los equipos que ya hacen Scrum antes, ¿no? Es como mi recomendación es, ni por el berraco, como diríamos coloquialmente aquí en Colombia, comience a hacer o a implementar un framework de escalado. Si es que no hace primero Scrum y si es que su organización todavía no comprende un poco mejor la agilidad. Totalmente. El mindset es muy importante antes de. Y como decía también en una lámina por ahí, las prácticas técnicas tienen que estar bastante avanzadas, Claro. Y el mindset de experimentación, ¿no? Sí, no podemos tener feature teams si es que no tenemos equipos que sean capaces de trabajar de esa manera también. Entonces la excelencia técnica es como una de las bases gigantescas para eso. No sé si eso responda un poco tu pregunta, René. Sí, Cami, muchas gracias. Vale, genial. Por aquí nos dice primero Cristian, interesante, en Ágiles Colombia tienes pensado algún curso práctico. No estoy seguro todavía qué voy a hacer en Ágiles Colombia, pero segurito que voy a hablar un poquito de LES y de técnicas de facilitación en escalado. ¿Bien? Luego Juan nos dice, nosotros estamos en proceso de definir con qué vamos a animarnos a escalar. Personalmente me siento igual cuando empecé a usar Scrum hace unos años, pero súper motivado en este paso que vamos a dar. Qué buena reflexión, Juan, muchas gracias. Y luego Catalina nos dice, ¿creen que es más popular Safe que LES? ¿En qué marcos para escalar Scrum? ¿Por qué? Sí, yo estoy seguro que es mucho más popular Safe. Digamos que esto ya es mucho mi opinión personal. Yo creo que Safe lo que brinda es una sensación de seguridad, ¿no? Como hablábamos hace un rato en los primeros slides. Safe intenta dar muchísimas respuestas, pero para mí eso deja mucho de lado el campo de acción para trabajar en la complejidad porque no deja espacio para la experimentación. Entonces, cae en el error de que tiene demasiados roles y artefactos y eso hace que sea poco adaptable, que sea rígido y muchas veces la respuesta es no, es que son opcionales. Claro, yo entiendo que sean opcionales, pero una persona está comenzando a hacer escalado, no tiene todavía la claridad de por qué está haciendo escalado y cuál de esos le sirve o no le sirve. Por eso les plantea como arranquemos con algo básico, que es less, y después cuando hayas evolucionado sí puedes comenzar a pensar en less huge. Bien, de acuerdo. ¿Algo que quieras añadir, Pablito? No, está súper bien, sí, y está Safe y LES han medido en algunas encuestas por ahí, y sí, hay muchísima más gente haciendo Safe que LES, pero en parte también es por eso, ¿no? Porque es mucho más prescriptivo y la gente busca más recetas y como que pensar menos y seguir al pie de la letra una metodología que no me da mucho margen para experimentar. Y bien, eso, básicamente. Ya lo comentaste tú. Buenísimo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este Gracias a webinar. todos. Les agradecemos su asistencia y nos vemos en una próxima. Gracias. Felices 10 años a Clear. Gracias. Felices 10 años. Clear. Bueno, Chao. hasta luego, Buenas noches. chicos. Gracias.